Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición volverlos a saludar y compartir con ustedes un poco más de la palabra del Señor. Y vamos a seguir. Estamos en Éxodo capítulo 21 para los que tienen sus Biblias. Éxodo capítulo 21, los últimos versículos, ya tocando el 22. Por favor, hermanos. Dice versículo 12, capítulo 21, versículo 12. Dice de esta manera, Éxodo capítulo 21, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar el cual has de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre y a su madre, morirá. Además, si algunos ciñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajo y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o 2 días, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente y mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comido su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acomiador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no le hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fueren impuesto precio de rescate, entonces dará por rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo, a una sierva, pagará
su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no lo cubriere, y cayere ahí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiese guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Hermanos, podemos nosotros aprender capítulo 21, capítulo 22, la armonía que hay de todas estas leyes en relación a los 10 mandamientos, en relación a todo lo que tiene que ver con las 613 leyes. Y podemos nosotros ver a la luz de la palabra del Señor que esto conecta con el capítulo 22, 21 y 22, hace una relación para que nosotros podamos ver lo que la palabra de Dios le da un sentir perfecto a sus mandamientos, para que nosotros podamos ver, hermanos, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, podemos nosotros ver que el capítulo 21 y 22 si tienen una relación. Podemos ver, hermanos, que Dios, que por su providencia da y conserva la vida, y por su misma ley la protege, que son las mismas leyes de Dios. Podemos entonces ver la diferencia que un homicidio, si sucede por alguien que es malintencionado, podemos nosotros ver que la palabra del Señor marca la diferencia. Un homicida intencionado debe de ser sacado, aunque esté, como vimos la semana pasada, aferrado a algún altar en relación a Dios. Podemos nosotros comprender que Dios proveyó ciudades de refugio para protección de quienes tuvieran la desgracia de causar la muerte de alguien o algún accidente. Vemos que no es igual cómo se interpreta y se aplica la ley para estos casos. Muy diferente es aquel que mata a alguien ya premeditado, y diferente es para alguien que lo ha planificado, pero aquel que accidentalmente también mata a alguien. Las leyes, su interpretación, su aplicación no es igual, y nosotros debemos de tener mucho cuidado para poder interpretar ciertas partes de las leyes para que podamos nosotros ser íntegros delante del Señor. Pero también podemos notar, mis hermanos, de que la semana pasada también vimos la tristeza, como tristemente las familias se desintegran porque los padres de familia no toman responsabilidad a educar a sus niños para que escuchen lo que es la sentencia de la palabra de Dios para el ingrato y desobediente, y que recuerde que Dios ciertamente les dará su retribución si hubiera maldecido a su padre y a su madre. Cuando vemos, hermanos, que esto va en el fondo, a veces pareciera ser que ahora son los niños quienes dominan a sus padres y no los padres que tienen que corregir a los niños. La generación del siglo XXI pues será desviado de la palabra de Dios, y ahora muchas familias son familias
desintegradas porque el orden familiar, de acuerdo a los mandamientos de Dios, su interpretación y aplicación, pues tristemente ha quedado muy lejos de usar la palabra de Dios para las circunstancias o los problemas familiares. Y eso ha traído mucho derrumbe familiar. Entonces nosotros recordemos, mis hermanos, que si un hijo maldice a sus padres, aunque lo haga en silencio o levantando la mano contra ellos, hermanos, tristemente la palabra de Dios los sentencia. Pero la esperanza es que, salvo que estos se arrepientan y busquen refugio en su Salvador. En el contexto estamos hablando de refugio, de ciudades que Dios mismo proveyó, pero en este caso está el refugio en el Salvador, en el Mesías, que es el mejor refugio que hay para todos los que cometen iniquidad, maldad. Y la palabra de Dios empieza desde el orden familiar para que transmitan de generación en generación para todas las familias de fe, para que se alimenten de la palabra de Dios, porque tarde o temprano llegan los problemas en una familia. Entonces, mis hermanos, podemos nosotros ver que a la luz de la palabra del Señor, los padres deben de aprender aquí a ser muy cuidadosos en formar a sus hijos para no sufrir de lo que revela la Escritura. Orar por ellos, tener cuidado con ellos, no provocarlos a ira. Podemos nosotros ver que en el contexto judío, de acuerdo a sus leyes, su cultura, su costumbre, tenemos que ver que a veces los israelitas a veces se vendían ellos mismos. Se vendían ellos mismos en el sentir de que vendían a sus propios hijos y a veces lo hacían por pobreza. Pero también podemos ver que acá hay ciertas leyes en relación a eso. Y los deudores que no podían pagar a veces también se les vendían. Pero a la luz de la palabra del Señor, lo peor que puede hacer un hombre, donde quedamos la semana pasada, es secuestrar a un hombre. Forzarlo a la esclavitud no es agradable delante de Dios. Y es algo que el Nuevo Testamento, donde quedamos, que los relaciona con los delitos más graves, el llevar a la esclavitud a alguien de manera forzosa. Podemos ver aquí, mis hermanos, lo que la palabra del Señor nos revela, cómo se fue interpretando desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Y el Evangelio enseña a los amos a tener paciencia y a moderar las amenazas. Y lo tenemos en Efesios capítulo 6 y versículo 9. Entonces, cuando vemos Efesios 6, 9, reflexionando con estas interrogantes que hace este siervo Job, cuando leemos Job capítulo 31, versículo 13, versículo 14, dice, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando nosotros vemos, hermanos, que la única manera de ser una fe agradable delante de Dios, vivificante, es que nuestra fe esté en el Mesías, en Jesucristo, a través del arrepentimiento, pero que la evidencia que Dios saca a luz cuando este es genuino, un arrepentimiento genuino en Cristo, por la fe en Cristo, la palabra, o sea, sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos, sus principios, empiezan a levantarse en la vida de los cristianos. Hermanos, podemos ver que los casos aquí mencionados dan reglas de justicias vigentes para poder nosotros meditar en la palabra del Señor como advertencia. Entonces, y ahora, para decir asuntos similares, tenemos que tener mucha precaución. Y estas leyes nos enseñan que debemos ser muy cuidadosos de no hacer mal alguno, sea directa o indirecta al prójimo. Si hemos hecho mal, debemos estar muy dispuestos a remediarlo y a estar deseosos de que nadie pierda por nuestra culpa.
Y entonces lo que hace la ley es sacar lo que hay en nuestros propios corazones antes que lo que hay en el corazón del prójimo que vemos, para aprender a aprender a notar lo que Dios hace cuando se revela, se manifiesta. Podemos nosotros ver que acá en el fondo hay leyes judiciales. Podemos ver que el pueblo de Dios siempre deberá estar listo para mostrar mansedumbre y misericordia conforme al espíritu de estas leyes, porque Dios en su misericordia protege la vida, protege a los hombres de fe, pero también tiene que enjuiciar, disciplinar a aquellos quienes atentan contra su palabra. Debemos nosotros responder a Dios no solo por lo que hacemos maliciosamente, sino por lo que hacemos despreocupadamente. Estas dos ideas que hay acá en estas leyes nos ayuda a comprender, hermanos, lo terrible que somos nosotros. Lo terrible en el sentir, mis hermanos, que nosotros muchas veces solo nos cuidamos para no hacer algo de malicia al prójimo. Nos cuidamos mucho por ese lado, pero a veces la otra cara de la moneda con este mismo principio de ley nos advierte, mis hermanos, que también se puede hacer no solo maliciosamente daño al prójimo, sino también lo que hacemos despreocupadamente. Y cuando estamos hablando despreocupadamente, debemos de anunciar que el fondo de los 10 mandamientos, a quien está apuntando los 10 mandamientos, a quien está apuntando las 613 leyes, está apuntando hacia Jesucristo. Y cuando nosotros descuidamos esta prioridad en el trasfondo de los 10 mandamientos, de las 613 leyes, hermanos, a veces caemos en un nivel que no agrada a Dios porque estamos muy despreocupados por todos aquellos quienes no conocen a Cristo. Y esto tristemente ha llevado a la quiebra a muchas iglesias por falta de responsabilidad, porque Dios siempre está anunciando lo agradable delante de Él. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz. Hermanos, por tanto, cuando hemos hecho daño a nuestro prójimo, empezando desde esta parte que no predicamos el evangelio, que nos da vergüenza hablar del evangelio. Mis hermanos, tarde o temprano Dios nos llama a cuentas, porque no solo debemos responder a Dios de esa manera tan normal que nosotros vemos, en cuidarnos, en no hacer daño al prójimo, en el sentir literal, pero también tenemos que tener mucho cuidado cuando lo que hacemos despreocupadamente, de acuerdo a las leyes de Dios, las demandas de Dios, también lo hacemos. El Señor va a tratar con nosotros. Por tanto, hermanos, cuando hemos hecho daño a nuestro prójimo, debemos hacer restitución, aunque no seamos obligados por la ley, pero debemos de aprender, regresar a lo que es la fe en Cristo, que lo que Él quiere es levantar sus leyes en nosotros para que su santidad brille en nosotros. Hermanos, que estas escrituras dirijan nuestra alma al recordar que si la gracia de Dios de verdad se nos ha manifestado, entonces nos ha enseñado y capacitado para conducirnos de tal modo por su santo poder a través de su palabra y su santo espíritu, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, tal y como dice Tito capítulo 2 y 12, sobria, justa y piadosamente. Así lo dice Tito, para que entendamos por qué lo dice de esta manera. Y la gracia de Dios enseña que como el Señor es nuestra porción, si esto enseña la gracia de Dios, que el Señor es nuestra porción, el Señor Jesucristo, hay suficiente en
Él para satisfacer todos los deseos de nuestra alma, pero solo lo podemos encontrar en Jesucristo. Y hermanos, entonces podemos ver lo que acá nos enfoca la palabra del Señor en este capítulo 22, diferentes partes de los problemas que se dan familiares, sociales, culturales, religiosos. Podemos ver que los principios que hay de ley solo nos ayudan para mantenernos en un orden, pero lo que marca la diferencia que llega con olor grato delante de Dios es que sea por nuestra fe en Cristo, que seamos restituidos, que seamos renovados, que seamos restaurados, para que cuando hay algo de desviación, podamos nosotros darnos cuenta que la ciudad de refugio que solo lo encontramos en Cristo, pues hermano, de esa manera la gracia de Dios puede obrar en nosotros. Pero podemos ver, hermanos, que saliendo del capítulo 21, capítulo 22, encontramos, hermanos, tantas leyes que nos ayudan para mantenernos en el sentir original de estas leyes. Porque Dios, mis hermanos, que por su providencia da y conserva la vida. Si Él da la vida, si Él conserva la vida, pero Él la protege a través de sus leyes, a través de su palabra. Por eso es que las prácticas contemporáneas, las prácticas de la sociedad, las prácticas de la gente más culta, la práctica de aquellos que manejan las leyes de este mundo, en llevar a un nivel muy pagano, muy impío, muy relativo, cuando se trata, por ejemplo, de estar matando vidas inocentes. Contradicen la palabra del Señor porque Dios ve la vida del ser humano como algo precioso, porque revela la providencia de Dios, pero también podemos ver en sus leyes no solo su providencia, sino también la conserva y también por su misma ley la protege, para ver estas grandes diferencias que tenemos y darnos cuenta que ni aun que Dios tiene sus leyes, el ser humano como imperfecto, a veces por necedad, por imprudencia o por emergencia, puede matar a alguien, atropellar a alguien, y eso también puede suceder, pero para eso nos sirven las leyes, para poder nosotros usar estos principios que se puede hacer en momentos tan difíciles cuando alguien quebranta los mandamientos del Señor. Aparte es con los que lo hacen de manera intencional, malintencionados o planificado, y aparte es cuando alguien muere sin querer porque pasó un accidente y tenemos que aprender estas diferencias que hay. Y entonces podemos ver acá, mis hermanos, de que herir y matar puede llegar en la vida de cualquier cristiano, a veces sin querer, y debe de pedir sabiduría a Dios para que aprenda a vivir en medio de esas circunstancias que se pueden dar. Por eso, mis hermanos, debemos nosotros de manera muy clara aprender de estos principios de la palabra de Dios, que Dios en su providencia es el que da la vida, pero también Dios en su providencia conserva la vida, pero también Dios en su gracia lo protege por su ley, para que nosotros veamos que delante de Dios, Dios valora la vida siempre y cuando, hermanos, su fundamento sea la fe en Cristo, porque aunque la vida del hombre esté respirando sobre esta tierra, pero si él está muerto sobre esta tierra espiritualmente, tristemente, hermanos, de balde que él respire si espiritualmente está muerto en sus delitos y pecados, que eso no es el orden que Dios demanda de los hombres de fe para que prioricen la vida espiritual, la vida eterna, más que estas leyes que están para proteger la vida de manera temporal, para que sea esto en esencia
lo que es la vida espiritual, que le dé vigor, que le dé sabiduría, fortaleza, prudencia, aquellos quienes aman la palabra de Dios para comprender que hasta el día de hoy la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Cuando nosotros vemos que hasta el día de hoy recordamos que estos mandamientos de la palabra del Señor nos dicen: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Entonces, hermanos, todas estas leyes que hay para los problemas familiares en relación a las cosas terrenales, a las muertes, accidentes, lo que hay en relación a honrar al padre, a no hacer daño al prójimo, todas estas leyes que nosotros vemos capítulo 21 y 22, nos debe de hacer reflexionar para aprender a interpretarlo correctamente, porque algunos lo distorsionan, porque les cuesta entender en el fondo lo que es el lado amoroso de Dios, pero también el lado de juicio, para entender cómo Dios a través de su mandamiento nos revela lo que es la promesa de Él mismo en prometer a su Hijo que en su momento al venir, pues Él cumpliría lo que era el sentir, la esencia de la ley. El espíritu de la profecía se cumpliría en su amado Hijo para que nosotros podamos entender cómo Jesucristo vino a interpretarlo de manera correcta y en una vida palpable. Y por eso nos interesa ver cómo se desarrolló en el Antiguo Testamento, para que cuando lo veamos en el Nuevo Testamento, notemos cómo lo interpretó Jesús, para que Jesucristo, para que Dios sea glorificado. Hermanos, también hemos visto que los mismos mandamientos nos ordenan que tenemos que trabajar 6 días y el 7º día tenemos que descansar. Y esto nos ayuda a ver en todo el contexto, capítulo 21, 22, que hasta en eso hay responsabilidad de parte de muchos cristianos. Si bien es cierto que el que está en Cristo Jesús, el Señor es su porción. El que está en Cristo Jesús, ahora su vida le pertenece a Jesús. Ya no hay un día específico para poder decir hoy sí me gozo en el Señor o no me gozo, sino todos los días se goza en el Señor. Eso lo entendemos a la luz de la Biblia. Pero la parte de responsabilidad, de comunión, la parte de responsabilidad de estar en armonía, la parte de responsabilidad, hermano, de compartir la fe como hermanos en la fe. Hermanos, esa parte que se descuida mucho en la vida de muchas familias cristianas y descuidan mucho el hacer daño al prójimo, no testificando, no hablando de Cristo. Hermanos, eso trae mucho problema a una familia de fe, a una iglesia de fe. Tristemente eso va a traer mucho problema porque de alguna manera la responsabilidad delante de Dios solo se interpreta de manera egoísta y no de manera íntegra, lo que es agradable delante de Dios. Por eso, si hemos hecho mal alguno, debemos estar muy dispuestos a remediarlo, socorriendo solo a Jesucristo, llegando a los pies de Jesucristo, pero estar deseoso de que nadie pierda por nuestra culpa, porque el Señor nos va a llamar a cuentas. Entonces, cuando vemos la responsabilidad que hay de parte de papá, de los hijos, en respetar a sus padres, de parte de los padres que también tienen que enseñar a los hijos. Y repetirás estas palabras a los hijos de tus hijos, a todas las generaciones que van, para entender que hasta el día de hoy esa responsabilidad lo tienen los padres de familia. Cuando educan a sus hijos, hermanos, tenemos que regresar al orden bíblico, porque a veces queremos culpar a la escuela dominical, queremos culpar a las devocionales, queremos culpar a los pastores, culpar a los líderes, culpar a los diáconos, a los maestros, y en realidad el primer pastor, el primer maestro, Dios lo llama desde que hay responsabilidad paternal familiar para que vele para su familia, para que entiendan y aprendan de Cristo y que solo su fe
en Cristo y el arrepentimiento pueden llegar a ser hijos auténticos. Entonces, mis hermanos, yo quiero dejar estas diferentes áreas de interpretación que hay acá, capítulo 21, capítulo 22, diferentes áreas ya de diferentes leyes en relación a lo que es el mundo, hasta de los animales, qué hacer si un animal mata a otro o si otro golpea a otro. Vemos un sinfín de leyes, pero todo esto está en este marco, mis hermanos, de que Dios cuida la vida, protege la vida, valoriza la vida. Y por eso nosotros podemos entender que es la providencia de Él que da vida, pero también es la providencia de Él que conserva la vida, pero también es la providencia de Él que a través de su ley la protege, para que Dios sea glorificado. Y cuando nosotros veamos la ampliación de estos mandamientos, tenemos que tener cuidado con las leyes terrenales, porque creemos muchas veces que las leyes de los hombres son mayores que las leyes de la palabra de Dios. Y hermanos, esto es ir contra la palabra de Dios cuando alguien cree que las leyes terrenales humanas son mejores que las leyes de las escrituras. Por eso es que muchos matan niños, abortan niños sin temor de Dios, porque lo ven tan normal, porque la sociedad lo ve tan normal. Pero cuando vemos todos estos capítulos 21, 22, ya para tocar 23 la otra semana, Dios, mis hermanos, es el proveedor de la vida, Él es el que lo da, Él es el que conserva la vida y también lo hace a través de sus leyes, de sus mandamientos. Él lo protege para que nosotros veamos todas las responsabilidades. Por ejemplo, veámoslo de varias formas. Práctico. Si un padre de familia no enseña a trabajar a su hijo o a su hija, alcahuetea al hijo, a la hija, a no trabajar. La Biblia advierte y lo sentencia de esta manera. Miremos para papá y mamá cuando caen en este error. El que no trabaja, tampoco come. Lo que la Biblia dice es que se muera el hijo, que se muera la hija, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces podemos ver que Dios valoriza la vida, la protege, y también lo hace a través de sus leyes, pero también a través de las leyes advierte a aquellos que desobedecen y no llevan el orden del Creador. También Dios les advierte que la paga del pecado es muerte. Y hermanos, cuando nosotros pensamos de acuerdo al orden del Nuevo Testamento, el que no trabaja tampoco coma. Es que Dios no se agrada de los perezosos, Dios se agrada de aquellos quienes saben que tienen que trabajar para ser ejemplo ante la sociedad, para que Dios sea glorificado a través de su palabra, porque son principios de leyes que Él ha dejado para el desarrollo de un ser humano, de una familia, de los hijos, para que puedan ser de bien, tanto espiritual para la sociedad como también puedan ser de bien como ejemplos, que son hombres trabajadores, para que Dios sea glorificado en sus vidas. Mis hermanos, si aprendemos las diferentes áreas de interpretación de todas estas leyes en relación a incidentes, que a veces se tiene que morir fulano porque planificó matar a alguien o mandó matar a alguien, porque la ley es lo que sentencia, ese tiene que morir. Aquel también que no respeta a papá y mamá, y aquel que insulta a su padre, también tiene que morir. Vemos que la ley en un sentido es riguroso y solo está la esperanza en que la fe en Jesucristo pueda vivificar esas leyes en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que aprendamos que en el fondo de todas esas leyes lo que hay es su perfección en Cristo, lo que apunta es a la naturaleza de Cristo, a lo que Jesús vino a hacer en la cruz, a lo que Jesús vino a enseñar y hablar para que confiemos en Él, que Él está vivo, no está muerto, ha resucitado, está a la diestra de Dios Padre, porque dice desde el Antiguo Testamento que un profeta se había de levantar
Y ese profeta de profetas está acá revelado en los mandamientos, en los 10 mandamientos, en las 613 leyes, apuntando hacia la cruz para que entendamos que la prioridad de vida es la vida en abundancia, la vida espiritual, que solo es a través de la fe y el arrepentimiento en Cristo. Cuando interpretemos estas leyes en el sentir nada más de ser moral y ético en medio de una sociedad, hemos caído en algo mecánico, en algo que no está en el orden bíblico. Pero si empezamos que lo que hace posible que nosotros vivamos esa perfecta ley es el poder de Cristo, es la gracia de Cristo, es la fe en Cristo, es el arrepentimiento en Cristo, entonces la ley va a ser vivificada, levantada en nosotros para gloria y honra de Dios Padre. Diferentes áreas de estas leyes cuando hay problemas familiares, sociales, culturales, para aprender a meditar en lo que nos dice la palabra de Dios y que Dios sea glorificado en nuestras vidas en medio de las circunstancias. Así de que, mis hermanos, honremos a nuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, y honremos a nuestro prójimo también, para que aprendamos que lo que la Biblia dice, amar al prójimo, amar a los padres, no nos quita la responsabilidad de llamar la atención, de disciplinar, no nos quita la responsabilidad de corregir. No, cada cosa tiene su lugar. La parte amorosa y la parte de justicia, de ira, para que las leyes de Dios pues sean los que nos guíen para que su amado Hijo sea glorificado por lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario, porque solo Él cargó con todas nuestras iniquidades para que esa ley pudiera revivirse en nosotros solo a través de la fe en Jesucristo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. La otra semana vamos a seguir aprendiendo un poco más. Dios les bendiga.